Bueno, bien. Entonces, ya habíamos terminado de hablar sobre el tema de los costos, los ingresos y cómo se graficaba, ¿no? Ahora vamos a iniciar con lo que es el tema de las elasticidades. ¿Listo? Entonces voy a compartirles aquí pantalla para que podamos ver nuestro siguiente tema, que son las elasticidades que van en la fase 5. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en la fase 5. Doctora María Angélica, Sí, señora. Buenas noches para todos. entonces su merced sigue aquí con este tema. Sí, señora Gracias. doctora, gracias. Por favor, desde la diapositiva número 20. Así, listo. Sí, señora. Bueno, buenas noches para todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a este encuentro. Los felicito por aprovechar al máximo de estos espacios, que es donde todos ustedes pues amplían sus conocimientos y resuelven las dudas que se presentan en el desarrollo de las actividades. Como la doctora Miriam les mencionaba, el tema de elasticidades, Se lee por muy favor, metrosexual. silencian micrófonos, por favor, gracias. El tema de elasticidades es un tema que vamos a abordar en la fase número 5. Entonces, para iniciar, vamos a explicar cuál es la definición de la elasticidad. Esta se encarga de medir los cambios de la demanda ante variación en el precio. Es decir, cómo va a cambiar la cantidad demandada de un bien o servicio si se presentan cambios en el precio. Muy seguramente ustedes se han dado cuenta que si aumenta el precio de la ropa, entonces nosotros vamos a dejar de consumir, ya no vamos a comprar de pronto 2 pantalones, sino muy seguramente si tiene un aumento en ese precio, pues yo voy a dejar de comprar 2 y voy a comprar 1. Entonces de esto se relaciona la elasticidad, es cómo cambian las cantidades demandadas ante un cambio en el precio. Aquí podemos ver una gráfica donde nos muestra que el precio en el punto A hay un precio más alto, ¿cierto? Doctora, ¿es posible que se vea la diapositiva completa? Bueno, acá nos muestra el precio en la parte de arriba, está en el punto A, quiere decir que van a demandar una cantidad que se denomina QX2, en la anterior todavía. Atrás, esa. Y si ese precio disminuye, la cantidad demandada va a aumentar. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces tenemos uno de los conceptos que se ve en elasticidad, se relaciona con elasticidad, precio de la demanda. Esta, como les mencionaba, se entiende como la variación porcentual de una variable con respecto a la variación porcentual de otra variable. En este caso, hablamos de la variación porcentual en las cantidades sobre la variación porcentual en los precios. Esto nos va a dar un resultado, que por lo general ese resultado, cuando ese resultado es mayor que 1, nosotros denominamos que será una demanda elástica. Cuando el resultado es igual a 1, es una demanda rígida o proporcional que se denomina unitaria. Y si el resultado es menor que 1, será una demanda inelástica. Acá podemos encontrar cuál es la fórmula, como les decía, es la variación porcentual de las cantidades sobre variación porcentual de los precios. Cuando vemos esta fórmula acá, esto de variación, pues de pronto a nosotros se nos complique un poco entender el concepto. Aquí podemos ver cómo se despeja esta fórmula. Cuando hablamos de variación porcentual, entonces nosotros tomamos la cantidad demandada número 2, ahorita lo vamos a explicar con un ejemplo, menos la cantidad 1 sobre la cantidad 1. Así determino la variación de las cantidades. Y para hallar la variación de los precios, entonces yo tomo el precio 2 menos el precio 1 sobre el precio 1.
Al hacer esta operación, pues a mí me va a dar un resultado. Siguiente, por favor. Entonces, acá ya lo vamos a ver con un ejemplo que es más fácil de comprender este concepto. Entonces, vamos a suponer que existe un restaurante denominado Las Delicias. Este restaurante vende 20 almuerzos por 160.000. Entonces, esos 20 almuerzos yo los tomo como la cantidad 1. Ustedes pueden ver aquí a la derecha que es Q1 igual a 20. Y el valor de esos 20 almuerzos, que son 160.000, entonces yo lo voy a representar como P1 igual a 160.000. Pero deciden contratar con una empresa y los almuerzos diarios se incrementan en 30 almuerzos diarios. En este caso, la cantidad 2 sería 30. Entonces, este valor de 30 nosotros lo pasamos a Q2, que es igual a 30. Como esa cantidad aumentó, pues también aumentó el precio, que es ahora por 240.000 pesos. Entonces, este 240.000 yo lo asumo como el precio número 2. Acá nos piden que debemos indicar cuál es la elasticidad precio y el tipo de elasticidad. En este caso, para hallar este resultado, entonces ya tenemos los datos. Q1 igual a 20, Q2 igual a 30, P1 igual a 160.000, P2 igual a 240.000. Para hallar la elasticidad precio de la demanda, entonces aquí está la fórmula. Lo que yo voy a hacer es reemplazar cada uno de esos valores. Entonces, Q2 es esta, la reemplazo como 30. 30, que es la cantidad 2, menos 20, que es cantidad 1, sobre 20, que es cantidad 1. Y eso lo debo dividir en 240.000, gracias doctora Miriam, 240.000, que es el precio 2, ¿cierto? Menos 160.000, que es el precio 1, sobre 160.000, que es el precio 2. Entonces yo hago esa operación y me da arriba 10, que es la diferencia de 30 menos 20, igual a 10 sobre 20, que es la cantidad 1. Y en la parte de abajo, 240.000 menos 160.000 me da igual a 180.000 y eso lo divido en el precio 1, que es 160.000. Al hacer esas dos operaciones de manera independiente, pues me da arriba 0.5 y abajo 0.5. Y al hacer esa operación, me da que la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Cuando es igual a 1, esto quiere decir que es una elasticidad unitaria, que es lo que a ustedes les piden. ¿Cuál es la elasticidad precio y el tipo de elasticidad? Entonces, el tipo de elasticidad en este caso es una elasticidad unitaria. Siguiente, por favor, doctora. Espere que me pase. ¿Dónde iba? Creo que a Aquí. veces se fue atrás. Aquí Eso. está el otro ejemplo. Sí, sí. Entonces, otro ejemplo que vamos a tratar acá es si el precio de un barquillo de helado se incrementa de 2 a 2.0, entonces cuando a nosotros ya nos dan estos datos, nosotros lo que debemos hacer es identificar P1 y P2, ¿cierto? Y la cantidad demandada cae de 10 a 8, entonces identificamos también Q1 y Q2. Entonces vemos que acá el precio incrementa y al incrementar el precio, pues la cantidad disminuye. Entonces, en este caso, la elasticidad de la demanda es de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Entonces, acá lo primero que vamos a anotar como que nosotros identifiquemos son los datos que nos dan en el ejercicio. Entonces tenemos que el precio pasó de 2 a 2.20 y la cantidad pasó, la cantidad demandada de 10, se demandaban 10 cantidades cuando el precio era de 2 y al aumentar el precio, pues la cantidad demandada disminuyó a 8.
La fórmula entonces sigue siendo la misma. En este caso aplicamos la fórmula, la variación en la cantidad sobre la variación en los precios. Entonces, la cantidad 2, estén muy atentos, la cantidad 2 es 8, ¿sí? Que es la cantidad, el cambio en la cantidad que se presentó por el cambio en el precio. Menos 10, que es la cantidad 1, sobre 10, que es la cantidad 1. Entonces, ese es el resultado que tendremos en la parte de arriba. Ahora vamos a ver la variación en el precio. Entonces, para hallar la variación en el precio, vamos con 2.20, que es el precio 2, menos 2, que es el precio 1, sobre 2, que es el precio 1. Al hacer esta operación, en la parte de arriba tendremos como resultado un valor negativo, que es menos 0.2. Y en la parte de abajo es 0.1. Al hacer esta división, entonces el resultado es menos 2. Hay algo muy importante que ustedes deben tener, y es que cuando hablamos de elasticidad de la demanda, el valor es absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos da un dato, un resultado negativo, que en este caso es menos 2, en valor absoluto lo tomamos como 2. Entonces, recordemos el concepto anterior. Cuando nos da 2, en este caso, ¿quién me quiere indicar si esta es una demanda, una elasticidad elástica, unitaria o inelástica? Es inelástica, ¿Por qué es inelástica? porque el resultado es menor que 1. Bueno, ahí es donde de pronto muchos de ustedes o nosotros nos llegamos a confundir. Recuerden que acabo de explicar que se toma un valor absoluto. Entonces, acá el valor absoluto es igual a 2. Entonces, 2 es mayor o menor que 1. Recuerden para Mayor. participar, activar el micrófono. Muy bien. Entonces, 2 es 2, mayor. como se toma el valor absoluto, es un valor mayor que 1. En este caso es es elástica. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches. Tutora, un favor, ¿qué significa NP? Ahí en la fórmula donde dice tenemos que y ahí dice NP. ¿Dónde se soluciona la fórmula? Acá, esa es la Ahí. fórmula para indicar la elasticidad precio de la demanda. N, elasticidad, P de precio. ¿Quién tiene por aquí desactivado el audio? Se refiere a la elasticidad Este, precio de la demanda. Sí, señor. sí, eso es lo que significa. Ujú. Bueno, Gracias. Siguiente, doctora. muestra a ver si ya me pasa. Ahí está. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que la clasificación de las curvas de elasticidad de la demanda. Entonces, la clasificación de la demanda según su elasticidad precio, tenemos que dar una demanda elástica cuando el resultado es mayor que 1. Demanda inelástica cuando el resultado es mayor que 0 y menor que 1. Demanda de elasticidad precio unitario es cuando la elasticidad es igual a 1. Demanda perfectamente inelástica es cuando es igual a 0. Demanda perfectamente elástica es cuando es igual a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, la demanda no alcanzo. Demanda perfectamente elástica. Ustedes pueden ver acá en la gráfica donde tiene el cursor en rojo. Es una demanda que cuando el precio es el mismo, pues la cantidad puede cambiar de un lado al otro. Siguiente, doctora. Por otro lado, ya revisamos el tema de elasticidad del precio de la demanda. Ahora vamos a analizar la elasticidad ingreso de la demanda.
Cuando hablamos de elasticidad de ingreso de la demanda, esta se refiere a la cantidad demandada de un bien, el cambio en esa cantidad respecto a la variación de la renta o de los ingresos que nosotros tenemos como consumidores. Cuando yo tengo un aumento en el ingreso, pues muy seguramente tiendo a aumentar las cantidades demandadas de un bien o de un servicio, ¿cierto? Entonces, acá lo que cambiamos, recuerden que anteriormente era la variación de las cantidades sobre la variación de los precios. Acá tenemos la variación de las cantidades sobre la variación de la renta. Siguiente, por favor, vamos a revisarlo esto en un ejercicio. Entonces, acá tenemos que la elasticidad ingreso de la demanda. Siguiente. Tenemos, no señora, acá. En esta gráfica podemos ver en la línea azul continua qué cantidades podemos demandar a un precio que es P0 y la cantidad demandada es Q1, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos un aumento en el ingreso, quiere decir que así de pronto ese bien aumente de precio, el bien o servicio que vamos a consumir, muy seguramente si nosotros tenemos un aumento en el ingreso o aquí se denomina renta, pues también vamos a aumentar en las cantidades que vamos a adquirir. ¿Listo? Siguiente. Los tipos de elasticidad que tenemos según el ingreso de la demanda, entonces tenemos que es para bienes normales es cuando el resultado de la elasticidad de ingreso es positiva. Para bienes inferiores es cuando la elasticidad ingreso es negativa. Para un bien básico es cuando la elasticidad ingreso está entre 0 y 1. Y para un bien de lujo es cuando la elasticidad ingreso es mayor que 1. Ya lo vamos a analizar en un ejercicio. ¿Listo? Siguiente. Entonces, tenemos acá los siguientes datos. Como siempre, acá en los ejercicios y también que van a encontrar ustedes más adelante en la guía, lo más importante es que nosotros primero identifiquemos los datos que nos entregan en el ejercicio. Acá les voy a mostrar un ejemplo que es muy similar a uno de los ejercicios que van a tener que desarrollar. Aquí nos piden hallar la elasticidad ingreso de la demanda cuando el ingreso presenta una variación de 30 a 60 y determinar si corresponde a un bien normal básico, a un bien normal de lujo o un bien inferior. Entonces, acá nos dicen de 30 a 60. Ubicamos el ingreso que está acá en la línea verde arriba, entonces el ingreso pasó de 30 a 60. En esa variación de ingreso, ¿qué variación se presentó en la cantidad? ¿Quién quiere participar en esto? Por favor, activa el micrófono. Entonces, miren aquí los datos que nos muestran. Entonces, acá tenemos el dato ingreso. Muy bien, por acá en el chat Adriana Cerón dice que el ingreso pasó de 6 a 8. Muy bien, entonces, cuando pasó de 30 a 60, las cantidades pasaron de 6 a 8 cantidades. ¿Listo? Entonces, recuerden que la elasticidad de ingreso de la demanda, nosotros debemos identificar la variación en cantidades sobre la variación en el ingreso. Para ver la variación en cantidades, entonces recuerden, tomamos Q2, que sería el 8, menos Q1, que sería el 6, ¿cierto? Sobre Q1, que es 6. Eso lo vamos a dividir en la variación del ingreso. Entonces, el ingreso, que es I2, es igual a 60 menos I1 o R1, que hablamos acá también de renta, menos 30 sobre 30. Al hacer toda esta operación, encontramos que de esta primera, el resultado es 0,33. De esta segunda, porque 8 menos 6 es igual a 2 dividido en 6, nos da 0,33. Y por el otro lado, 60 menos 30 es igual a 30, dividido en 30, pues nos da 1. El resultado es 0,33.
Entonces decimos que este es un bien normal básico. ¿Por qué decimos que es un bien normal básico? Recuerden, nos dio 0.33. Entonces, el 0.33 es un bien, primero, normal porque es un resultado positivo. Y es un bien normal básico porque está el resultado entre 0 y 1. ¿Listo? Por aquí en el chat me dicen que si por favor podemos volver a explicar la fórmula. Claro que sí. Entonces, eso es la siguiente. Entonces, cuando hablamos de elasticidad ingreso de la demanda, la fórmula es igual a la variación de las cantidades sobre la variación del ingreso. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer en un ejercicio es identificar los datos que nos dan. Aquí nos entregan este cuadro que está en color verde oscuro y verde clarito. En verde oscuro ustedes encuentran los ingresos y en verde clarito o en la fila de abajo las cantidades. Nos dicen que debemos hallar la elasticidad ingreso de la demanda cuando el ingreso pasa de 30 a 60. Entonces, si el ingreso pasa de 30 a 60, las cantidades que están ahí pasan de 6 a 8. ¿Listo? Hasta ahí tenemos claros los datos. Entonces, vamos a hallar la variación de la cantidad. Para hallar la variación en la cantidad, yo tomo Q2, que es igual a 8, menos Q1, que es igual a 6. En el renglón de abajo, en el segundo renglón de la fórmula tenemos eso. Sobre Q1, que es igual a 6, que es la cantidad 1. Muchas gracias. Dividido en la variación del ingreso. ¿Qué variación presentamos en el ingreso? Q2 es 60 menos Q1. Y ingreso, Perdón, ingreso. perdón, sí señora. Y I2, 60 menos I1, 30 sobre I1, que es 30. Al hacer esa operación, entonces, en el siguiente renglón tenemos los resultados. ¿Por qué 0.33? Porque 8 menos 6 es igual a 2, dividido en 6 nos da 0.33. Por otro lado, tenemos que 60 menos 30 es igual a 30. 30 lo dividimos en 30, pues me da igual a 1. Hacemos esa última operación que es 0.33 dividido en 1, pues nos va a dar el mismo resultado que es 0.33. Entonces, ese 0.33 nos vamos a los conceptos para ubicar en dónde estamos. 0.33 es un valor positivo. Entonces, cuando es un valor positivo, ya identifico que es un bien normal. Ahora, vamos a ver ese positivo en qué valor está. Entonces, acá me arroja que está en 0.33, está mayor que 0 y menor que 1. Quiere decir que es un bien normal básico. ¿Quedó claro hasta ahí? Me dicen que sí. Bueno, de todas formas, recuerden que vamos a compartir esta grabación. Quedarían 2 grabaciones para que ustedes puedan desarrollar sus ejercicios pues más fácilmente. Bueno, bien. Entonces, muchas gracias, mi do Angélica. Ahora vamos a la parte final, que es la elasticidad cruzada de la demanda. Bueno, entonces, ¿qué mide la elasticidad cruzada de la demanda? Entonces, mide la variación de la demanda de un bien ante el cambio del precio de otro bien. Entonces, estamos hablando de 2 bienes. Se define como cambio porcentual en la cantidad de demanda del bien dividido en el cambio porcentual de otro bien. ¿Sí? Entonces, para calcular la elasticidad cruzada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la variación porcentual de la cantidad de la demanda de X sobre la variación porcentual del precio de Y. ¿Sí? Y vamos a utilizar esta fórmula que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, elasticidad cruzada de la demanda de X y Y. Vamos a medir la variación de las cantidades de X sobre QX, porque miren aquí variación, acuérdense, variación, ¿sí? Sobre la variación del precio de Y sobre el precio de Y. Y lo vamos a multiplicar la variación de QX por el precio de Y y la variación del precio de Y
por la cantidad de X. Entendamos entonces que QX es la cantidad de X, QY es la cantidad de Y, PX es el precio de X, PY es el precio de Y, y nuestro triangulito que hablábamos es la variación. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo para que nos quede más clarito. Entonces, vamos a ver aquí, cuando nosotros hablamos de elasticidad cruzada, estamos hablando de bienes sustitutos, de bienes complementarios o de bienes independientes. Bueno, entonces decimos que son bienes sustitutos, ¿sí? Cuando la elasticidad cruzada es positiva, o sea, es mayor o igual a 1, ¿sí? Por ejemplo, la mantequilla es un sustituto de la margarina. El azúcar es un sustituto del stevia o de la miel, ¿sí? Por ejemplo. Y cuando hablamos de bienes complementarios, eso es cuando la elasticidad cruzada es menor a 1. Doctora Miriam, ¿se fue el audio? ¿Ahí me escuchan? Yo sí le escucho bien, sí, sí. Sí, sí, señora, sí se escucha. Ah, bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces volvemos. Bienes complementarios. Decimos que son bienes complementarios cuando la elasticidad cruzada es menor a 1, que es negativa. Por ejemplo, el pan y la mantequilla, la rueda y el carro, la gasolina y el carro, la tinta del computador y la impresora, sí son bienes complementarios. Y cuando decimos que son bienes independientes, cuando la elasticidad cruzada es igual a 0. Por ejemplo, los zapatos y la leche no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces son bienes totalmente independientes. Bueno, entonces sustitutos, complementarios e independientes. Independientes igual a ceros, complementarios cuando es menor a 1, o sea que nos da negativa, cuando nos da negativo. Y el sustituto es cuando es mayor o igual a 1. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. Ahora vamos aquí a este ejemplo. Bueno, entonces tenemos aquí que nos dice hallar la elasticidad cruzada de la demanda y determinar si corresponde a un bien sustituto, complementario o independiente. Este es parecido a uno de los ejemplos que ustedes tienen allá. Entonces, aquí en nuestro gráfico vamos a hablar de los bienes de Y y de X, ¿sí? Y vamos a decir antes y después. Cuando nosotros nos referimos a antes, este es nuestro inicial, ¿sí? Digamos hoy, y después es nuestro final. Por decir algo, puede ser nuestro Q1 y nuestro Q2, ¿sí? O nuestro P1 y nuestro P2 el después. Bueno, y aquí tenemos nuestra fórmula. Recuerden que cuando nosotros hablamos de variaciones, entonces vamos a decir que es Q1 menos Q2, ¿sí? Y en el caso de la variación del precio, estamos diciendo entonces también que es la variación de P2 menos P1, ¿sí? Entonces es después menos el antes. Y vamos entonces aquí a graficar, y yo puse colorcitos para facilitarles la tarea y que no se pierdan. Aquí tienen que tener mucho cuidado cuando es bien de Y y bien de X, ¿sí? Porque miren que arriba vamos a hablar, aquí en esta primera parte de variación de QX, y abajo vamos a hablar de la variación de PY. Bueno, entonces vamos a empezar. Si vamos a hablar de la variación de QX, nos vamos a buscar aquí nuestro bien X. ¿Sí lo ven? Entonces, dijimos que Q2 menos Q1. ¿Cuál es nuestro Q2? 12 de nuestro bien X. Entonces aquí tenemos 12. ¿Cuál es nuestro Q1? 10. ¿De quién estamos hablando? Del bien X. Y aquí ubicamos 10. ¿Dividido en qué? En nuestro Q1, que es 10. Mírenlo acá. Y vamos a multiplicarlo ahora por el precio de Y. Vamos a buscar Y, mírenlo aquí y miren el precio. Entonces tienen que fijarse dónde está Q y dónde están ubicados los precios para que no se confundan. Entonces lo vamos a dividir en el precio, en el PY. ¿Qué es PY? P y es P1, o sea, el antes. 10 de Y. 10. ¿Listo? Y ahora lo vamos a dividir por la variación del PY y lo vamos a multiplicar por el Q1 de X. Entonces, nos vamos a ubicar aquí en Y primero para no perdernos y vamos a identificar P y P. Entonces decimos que después es P2.
Entonces tenemos P2 que es 14, ¿sí? Mírenlo acá, menos P1, precio de Y, 10. Entonces 14 menos 10. ¿Dividido en cuánto? En mi P1Y, que es 10. Véanlo acá, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por QX, porque mírenlo aquí en la fórmula, QX, aquí lo dice. Entonces vamos a buscar Q1 de X, es 10. Véanlo acá. ¿Listo? Entonces hacemos toda nuestra operación. Ay, carambolas, me pasé. Aquí. Hacemos toda nuestra operación y decimos que toda esta operación que hacemos aquí de 12 menos 10 dividido en 10, dividido en 14 menos 10 nos da 0.2. Y 10 dividido en 10, pues ¿cuánto es? 1. ¿Sí? 0.2 aquí arriba, 12, nuestro numerador y nuestro denominador 0.4. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Ay, se me pasó. ¿Cuánto nos da? Una operación. ¿Nos da negativo? ¿Nos da positivo? ¿Cuánto da? 0.5 nos da. 0.5. ¿Sí? Entonces, si nos da 0.5, ¿qué decimos que es? ¿Es un bien sustituto, complementario o independiente? Voy a pararme aquí atrás. Aquí. 0.5. ¿Qué decimos que es? ¿Un bien complementario? Bienes complementarios. Pero 0.5, y acuérdense que el bien complementario dice que la Bienes elasticidad independientes. exacto. Independiente, ¿por qué? Porque no es negativo. No estamos diciendo que es menos 0.5, ni menos 1, ni menos 2. ¿Sí? Nos da que es un bien independiente porque nos dice que es menor a 1 y es negativa. Entonces no puede ser complementario. Bueno, ¿sí quedamos? Entonces tenemos que fijarnos en eso. Entonces es un bien independiente. ¿Quedamos claros con con la elasticidad cruzada? Sí, señora, muchísimas gracias. Bueno. No, independiente no, mire que se equivocan mucho siempre con este tema porque les pasa mucho. Como da 0.5, entonces asumen que como es menor a 1, que es independiente, pero recuerden que debe dar negativo y no da negativo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, bien, entonces esto era lo que les queríamos presentar el día de hoy, que era el tema que tiene que ver con la fase 4, que tiene que ver con el productor, y las elasticidades que corresponden a la fase 5. De una vez las explicamos porque ya no tenemos más web. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Si no tienen dudas, pues me queda es agradecerles su participación. Y ya les estaremos compartiendo entonces las grabaciones. ¿Alguna duda? Tutora, qué pena, yo quisiera saber cuándo se va a compartir la grabación. Pues esperemos que mañana ya se puedan compartir. Y yo apenas estén, se las estoy compartiendo a ustedes a sus correos. La van a encontrar en el foro de noticias y todo el equipo docente también las va a compartir en los foros. ¿Listo? Muchas Disculpe, gracias, profe. tutora. Disculpe, Bueno, profe. señor. Hay línea de asistencia para agregar puntos que nos puede servir a todos. ¿En dónde? El lead de asistencia, que es que ahí nos sirven para agregar puntos. Ah, bueno, sí, eso se lo dejo a cada uno de los tutores, entonces ahí le reconocen por la participación. Bueno. Ah, bueno, gracias, muy amable.
Entonces, nada, agradecerles como siempre y cualquier inquietud, ustedes saben, ahí estamos siempre a su disposición. Voy a dejar de compartir. Voy a mirar aquí si de pronto tenemos alguna pregunta. Bueno, perfecto. Y pues de antemano disculpas por el contratiempo, no deja de pasar tipos técnicos, pero pues gracias a Dios logramos solventarlo. Entonces una feliz noche para todos y voy a darle paso a los docentes, al equipo, para que se despida y damos por finalizada esta última web conference del curso. Muchas gracias. Feliz noche, apreciados estudiantes. Estaremos como tutores dispuestos a resolver todas las inquietudes que se lleguen a presentar. Y recuerden que esta actividad ya está próxima a vencer. Estaremos pues en revisión de foros para realimentar sus aportes. Feliz noche. Muchas Feliz noche gracias para a... todos, muchos éxitos, feliz descanso. Muchas gracias. Gracias. noche para todos. Feliz noche para todos los estudiantes. Gracias. Hasta Gracias, luego, compañeros. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Doctora Miriam, compañeros y estudiantes. Feliz noche. Feliz noche.